bendiga a todos. Amén. El domingo pasado tuvimos un poquito cortos de tiempo y no pude expresar lo emocionado y lo contento que estoy por ser nombrado como director de misiones. No sé si ustedes se acuerdan, el año pasado aquí predicó el pastor Varnell. No sé cuántos estuvieron aquí, pero él predicó un mensaje que yo le interpreté. Y el título del mensaje era Pescadores de Hombres. Y ese mensaje no estuvo calmado y estuvo tranquilo, pero cambió mi vida ese mensaje. Cambió mi corazón. Y creo que lo he expresado una vez que prediqué, como yo estuve pidiendo a Dios y sigo pidiendo a Dios, le sigo pidiendo misiones. Y Dios me ha bendecido con esta introducción, puedo llamarle, a misiones. Y voy a estar yendo a los campos de misiones, a conocer a nuestros misioneros, ayudarles en los orfanatos. Y ayudar a echar cemento para que edificar iglesias. Y es un honor que no se puede describir, hermanos. A veces uno quisiera expresar las palabras y ve las manifestaciones que Dios hace cuando contesta nuestras oraciones y nos quedamos sin palabras, hermano Antonio. Nos quedamos sin palabras porque Dios es tan bueno, amén. Amén. Pero en esta mañana vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Los que tengan su Biblia, si tienen tableta o sus teléfonos, vamos a estar leyendo en el libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 1, vamos a leer del verso 3 al 10. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, te doy gracias por tu palabra. Agrega tu bendición a tu palabra. Mira con ojos de compasión a esta congregación. Te suplico que tú toques y des a cada uno, Dios mío, conforme tú has propuesto, Señor, conforme tú has dirigido hacia sus vidas de ellos, Señor, conforme la misión de la vida de cada uno de ellos, Señor. Te suplico por ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La doctrina de la predestinación es una doctrina de amor, es una doctrina de gracia, es una doctrina de una misericordia inmerecida. Y cuando hablamos de la predestinación, estamos hablando de los atributos de Dios, estamos hablando de la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía o los atributos de Dios, como su omnisciencia o su omnividencia o tal vez su omnipresencia, cristianos y no cristianos podemos correctamente caer a la conclusión que sí Dios lo ve todo, que sí Dios lo sabe todo,
Y podemos caer a la conclusión que sí, Dios está en todo lugar. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, encontramos un poco de división entre los dos, los creyentes y no creyentes. Porque si decimos que Dios es soberano, entonces estamos diciendo que Dios está en control de todas las cosas. Y si Dios está en control de todas las cosas, pues ¿cómo es de que está Él en control? ¿O en qué medida Dios está en control de todas las cosas? Allí es cuando la gente empieza a dividir. Allí es cuando el argumento empieza a entrar. Porque si no creemos que Dios está en control de todas las cosas, entonces no creemos en Dios. Uno de los ateos más populares que hay, dijo, si Dios existe, el hombre no es realmente libre para hacer sus decisiones. Y si el hombre es realmente libre para hacer sus decisiones, entonces es que Dios no existe. Y él puso una prueba y él se puso sus metas. Y él logró sus metas y cayó a la conclusión que Dios no existe. Amén. Si una célula está en nuestro cuerpo, que estamos compuestos de millones de células, y si una célula está fuera de la voluntad de Dios, está fuera del control de Dios, entonces Dios no es soberano. Dios no existe. Tengan paciencia conmigo. Tengo un punto, les prometo. Entonces, el argumento comienza: si Dios está en control de todas las cosas, entonces ¿cómo es que puede haber tanta miseria? ¿Cómo es que puede haber tanta maldad, tristeza y dolor si Dios está en control de todas las cosas? Si Dios es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios de amor, ¿cómo es de que puede permitir tanto dolor, tanta miseria a cada minuto, de cada hora, de cada día? Y eso es lo que voy a tratar de contestar en esta mañana. Una tarea fácil, ¿ah, pastor? Es que Dios en su providencia obra todas las cosas de acuerdo a su propósito. Dios en su providencia está proveyendo todas las cosas, no solamente los fines, pero también los medios para que su nombre sea glorificado. Y la realidad de las cosas, creyentes y no creyentes, cuando pasamos por dolores profundos, pérdidas, enfermedades, siempre surge esa pregunta en nuestras mentes: ¿por qué permites que esto suceda? ¿Cómo es de que puedes permitir que esto me pase a mí? Cuando sucede a otras personas, podemos juzgar la persona, caemos en el error de juzgar la persona, juzgar el corazón de la persona, y podemos decir, bueno, pues sí puedo ver por qué le está sucediendo esas cosas. Es fácil para nosotros juzgar, pero cuando eso cae a nosotros, caemos en la pregunta: ¿por qué yo, Señor? Y lo preguntamos de una manera como si Dios fuera un Dios injusto. Si algo merecemos de Dios, es su justicia. No merecemos misericordia. Amén. Consideremos el libro de Romanos en el capítulo 9, voy a leer del 14 al 18. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Dice el verso 17: porque la Escritura dice: a Faraón para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios le recuerda al apóstol Pablo lo que le dice a Moisés, que su amor es un amor justo y es un amor santo que nunca requiere amar a una creación rebelde. Nunca requiere amar a una creación rebelde al punto de extenderle misericordia. Lo que nosotros merecemos es su juicio, su justicia. Se puede imaginar usted un juez, un abogado en una corte. El juez le da condenación a su cliente y el abogado está peleando, juez, pero ¿cómo? Estás haciendo muy justo. Qué ridículo, amén. Dios es justo y eso es lo que merecemos, pero gracias sean dadas a nuestro Padre que nos regaló a su Hijo para que Él nos redimiera, para que Él fuera el que nos atrayera cerca a Él para tener una relación íntima con Él. Fuimos elegidos para caminar en este camino angosto, predestinados, escogidos antes de la fundación del mundo. El verso 17 usa el lenguaje que realmente Dios levantó la persona de Faraón. Amén. Él designó este hombre exacto para el tiempo exacto de la historia del mundo, para hacer exactamente lo que tenía que hacer. Y nuestras mentes finitas tal vez no puedan comprender esos planes de Dios. Tal vez no pueden comprender las cosas finales. Pero el apóstol Pablo nos explica estas cosas. Nos habla de esto para que le conozcamos. Para que le entendamos y confiemos en Él. Para que dependamos de Él. Para cuando venga el mal a nuestras vidas. Para cuando el terror venga y atormente nuestros corazones y nuestros hogares, sepamos a dónde ir. Sepamos a dónde tomar nuestro refugio. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla de esta manera. El verso 17, y quiero hacer énfasis en el verso 17, le dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar mi poder en ti. Dios levantó a Faraón para demostrar su poder en el faraón de Egipto, y sigue diciendo: para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Consideremos también a José. Su historia se encuentra en el capítulo 37 de Génesis. Y José era el hijo menor de Jacob. Él era hermano, él tenía 11 hermanos y era el hijo favorito de Jacob. Y Jacob no lo escondía, él lo hacía ver, haciéndole una túnica de muchos colores. Y él tenía gracia de su padre, pero era el más odiado de sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban. Y no solamente lo odiaban, sino que le tenían a él un odio profundo. Jacob envía a José a que le traiga noticias a su hermano. Dice el verso 18: cuando ellos vieron de lejos que antes que llegara cerca a ellos, conspiraron contra él, matarle. Al matar a José, el hijo favorito, el hijo que tenía el favor de su padre, sabían que iban a herir a Jacob. Pero el odio a su hermano José era mucho más profundo que el bienestar de su padre. El verso 24: y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Entonces lo primero que hicieron
es agarraron a José y lo desnudaron del favor de su padre. Le quitaron la túnica, la aventaron al piso y aventaron a José en la cisterna. Una cisterna es un pozo grande que se usaba para guardar agua. Normalmente medían 10 pies y a unos pozos estaban más profundos. Y con este odio que le tenían, no creo que lo hayan puesto con cuidado. Fue aventado en este pozo y con seguro estaba mayugado, estaba herido y tal vez ensangrentado. Estaba con sus hermanos, pero a la vez estaba solo. Estaba con los suyos, pero rechazado. No quiero entrar en la tipología que hay aquí. Me quiero enfocar más bien en el proceso y en los medios que Dios provee para que nosotros miremos sus finales. El propósito final de Dios. Pero para llegar allí tenemos que pasar por el proceso donde no entendemos. El verso 25 dice que sus hermanos se sentaron a comer. Después de burlarse de José, porque lo habían puesto en un lugar donde él no podía salir, se sentaron a comer. Y uno de los hermanos, Judas, se me hace que era el más inteligente de ellos, porque se le ocurre una gran idea. Dice el verso 27 que le dice a sus hermanos: ¿qué provecho hay que le matemos? Mejor vendámoslo como un esclavo. En el verso 36 es vendido de nuevo a Egipto. En el capítulo 39 es acusado de inmoralidad. En el verso 20 del capítulo 39 es puesto en una cárcel José. Pero en el verso 21 dice que Jehová estaba con José. Y no solamente con José, sino dice la escritura que le extendió misericordia y gracia. Y en el verso 40 lo levanta. Lo que quiero decirle es, de lo que le hicieron a José, no descarriló el plan divino de Dios en su vida. Y nada va a descarrilar el plan de Dios en tu vida. Solamente sigamos confiando en el plan divino de Dios y no en nuestros sueños ni en nuestros logros. Solamente podemos confiar en Dios. Y ahora, para entender cómo es de que opera la soberanía de Dios opera en 3 diferentes maneras. Dios permite, Él ordena y Él dirige soberanamente. No entendemos siempre los medios, hermanos, pero Él, su voluntad y sus propósitos siempre trabajan para su gloria, para su voluntad. Lo único que sí sabemos es que tenemos que agarrarnos de la mano de Dios muy fuerte. Tenemos que agarrarnos de sus promesas, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dijo lo hará, y lo que habló lo ejecutará. Lo que sí sabemos es que Dios está haciendo todo para su gloria. Yo sé que a veces pasamos por dolor y tristeza y queremos que se detenga un poco. Oramos y oramos y decimos: ¿por qué yo, Señor? ¿Cómo pudiste permitir que esto me pasara a mí? Haz que se detenga un poco el dolor, la tristeza, la miseria. Sana a mi esposa, a mi hijo o a mi hija. Lo que tenemos que reconocer, lo que reconoció el apóstol Pablo cuando leyó esta escritura, que no se trataba solamente, la historia de Faraón, no se trataba solamente de Faraón. Eso se trata también de cada uno de nuestras vidas. Que Dios no solamente ha permitido que te pase lo que te esté pasando, pero Él es el que ha provisto el camino para que tú pases por Él.
Y en todo esto, para que aprendas a confiar en Él, para que aprendas a depender de Él. Y aparte de todo lo que te esté pasando, puedas adorarle, puedas alabarle con tu corazón quebrantado. Incluso nuestros propios sufrimientos, el poder de Dios se perfecciona. En nuestros sufrimientos el poder de Dios es donde se muestra. ¿Cómo vamos a conocer el poder de Dios si Dios no provee un camino que pasemos para poder ver la mano de Dios? Es que el Dios nos está formando a la imagen de su Hijo. Estamos compartiendo en la comunión de sus sufrimientos. Estamos soportando las miserias en esta vida, en este mundo caído. Y nuestro sufrimiento no es en vano. Dios nos ha levantado para vivir en este tiempo, para que nuestras familias y las comunidades donde vivimos puedan escuchar el Evangelio de Dios, puedan ver que vivimos las verdades de las realidades del Evangelio en nuestras vidas. Son para que miren en nosotros el testimonio vivo de qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y si no vemos la mano de Dios, y si nos sentimos como José, desnudos del favor de Dios, acuérdate que Dios estuvo con José en la cárcel, y no nomás estuvo con él. Dice que le extendió misericordia y favor delante de los hombres. Entonces no reneguemos por lo que está pasando en nuestras vidas. Let us embrace it, abrazarlo, abrazar y llevar todo en oración a nuestro Dios, para que nos encontremos de rodillas agradeciéndole por habernos preservado de lo que está pasando alrededor nuestro. Por eso es que el salmista pudo decir y decía en el Salmo 115: no a nosotros, oh Dios, sino a ti sea la gloria. Sino a ti sea la gloria. Porque nuestros sufrimientos es solamente los medios. Esperemos mirar el fin del propósito que Dios ha puesto en nuestro camino. Fuimos predestinados, escogidos para estar cerca de Él. Ahora puedes decir, pues, ¿qué de los que se pierden? ¿Qué de los que no aceptan la voluntad de Dios? La soberanía de Dios permite que escuches el Evangelio y permite que tú le rechaces. Iglesia, en este mensaje lo escribí con dolor en mi corazón, porque cuando escribes un mensaje, Dios te está ministrando, te está dejando saber qué es lo que está pasando dentro de la iglesia. Y cuando escribes un mensaje así, te quiebra. Yo lloraba escribiendo este mensaje porque yo sabía que Dios le iba a hablar a alguien. Amén. Inclina tu rostro en esta mañana. Vamos a tomar Santa Cena, creo, en esta mañana. Si ocupas a venir al altar, el altar está abierto. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ministrarnos en esta mañana. Sigue bendiciendo, Dios amado, a este rebaño. Dios, sigue tratando con cada uno. Da fuerzas, oh Dios, para pasar por este camino angosto. Danos las fuerzas para entrar, oh Dios, por esa puerta estrecha que es Cristo Jesús. Dios, te suplico por esta congregación.
Bendice a mis hermanos, conforta sus corazones, conforta sus almas y renuévalos, Dios amado, con una fresca unción de servirte, con un amor, oh Dios. Enciende sus corazones, oh Dios, que te amen con un amor ferviente, y ayúdanos a deshacernos de nuestro corazón tibio y apagado, oh Dios. Ministra a cada uno, Señor. Te suplico en el poderoso nombre de tu precioso Hijo amado, Jesucristo.